siguiente pregunta, algunas ya vienen fáciles acá, ya son la mayoría del ENAM. ¿Cuál es la diuresis mínima en un neonato? Ya, estos son valorcitos que lo deben recordar. Acá vemos una tablita, ahí el flujo urinario normal en menores de 2 años, mayores de 2 años. Normalmente en menores de 2 años se hace mililitros kilo hora. ¿Ya? Lo que orina durante todas las 24 horas, ese volumen lo dividen entre el peso y entre 24 horas, ¿no? Y así obtienen el flujo urinario. En mayores de 2 años, al peso le sacan su superficie corporal y hacen lo mismo. El volumen entre la superficie corporal y entre las horas, entre 24 horas. Entonces, lo normal de la diuresis, en general en menores de 2 años, es de 1 a 5 mililitros kilo hora. Y en mayores de 2 años, de 12 a 80 mililitros metro cuadrado hora. Hablamos de oliguria cuando es menor a 0,5 a 0,8. Fíjense, le dan un rango acá todavía, ¿no? Para considerar oliguria. Y menores de 12 en el otro grupo. Y poliuria los extremos, ¿no? Cuando hablan de anuria, anuria se habla cuando es 2 mililitros kilo día, ¿ya? Son valores que son aproximados, o sea, no es consenso. Entonces, en un neonato, la diuresis mínima debe ser 1 cc kilo hora. Lactante que presenta al tercer día de nacido ictericia leve en tórax y moderada en abdomen, le dosan bilirrubinas. La bilirrubina total está en 11 miligramos por decilitro. ¿Y cuál es el manejo más adecuado? Como me hablan de un lactante, solamente no me dan ningún antecedente, no hay antecedente de infección, no hay antecedente de prematuridad, nada, ¿no? Entonces, está en su tercer día de vida, debo suponer que es un recién nacido a término, sin ninguna intercurrencia. Entonces, al examen clínico, bueno, no me dan muchos datos, solo la ictericia leve en tórax y moderada en abdomen. Ictericia leve en tórax, moderada en abdomen, es medio rarito este caso, ¿ya? Porque generalmente se pintan de arriba para abajo, ¿no? Y catalogamos también la ictericia de acuerdo a eso, ¿no? Entonces es una pregunta ideada, creo. Entonces, ¿cuál es el manejo más adecuado? Este valor de la bilirrubina, hay unas curvitas que lo van a ver en Neo, curvas de Butani se llaman, y al tercer día en un recién nacido a término sin ningún factor de riesgo, por encima de 22, 25, recién se hace fototerapia. Este valor en las curvas, no lo tengo en la curva acá, pero este valor solamente se observa. Se observa 24 hasta 49 horas, ¿ya? Y si es que la ictericia aumenta, se le hace un nuevo dosaje de bilirrubinas, y si es que ese dosaje amerita ponerle en fototerapia, nuevamente se le lleva a estas curvas de Butani y de acuerdo a eso se decide. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos del test de Silverman? ¿Cuáles son los signos clínicos? Dice el test de Silverman y Anderson. Entonces, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? La A, ¿no? Quejido, aleteo, tiraje subcostal, retracción sifoidea y desbalance tóraco-abdominal, ¿no? Acá está el cuadrito, ahí lo van a ver. Entonces tienen puntuación 0, 1 y 2, ¿no? ¿Ya? Entonces se habla, por ejemplo, de aleteo nasal, ausente, 0, mínimo, 1 y marcado, 2. Quejido expiratorio, también, ¿no? Ausente, que esté audible con estetoscopio o cuando se escucha sin estetoscopio. Tiraje intercostal de igual manera. Esto todo es subjetivo, ¿eh? Depende mucho de la apreciación que tiene. Ausente, apenas visible y tiraje intercostal marcado. Se dice generalmente visible apenas cuando tiene dos paquetes. Puede ser el subcostal y el intercostal, y marcado cuando ya es subcostal, intercostal y supraclavicular, ¿ya? Lo mismo para la retracción external. Sin retracción external 0, apenas visible 1 punto, y cuando es muy marcado 2 puntos, ¿no?
Disociación tóraco-abdominal también, cuando es una respiración tóraco-abdominal sincronizada, entonces se habla de 0 puntos. Cuando hay retraso en la inspiración, o sea, vemos que hay una discreta discordancia entre la ampliación del tórax y de la cavidad abdominal, entonces ahí hablamos de 1. Y cuando hay bamboleo, o sea, cada quien está expandiéndose por su cuenta, ahí se habla de 2 puntos, ¿no? Entonces esto, ¿no? La A. Una pregunta más de RCP neonatal dice, la RCP neonatal después de una ventilación a presión positiva, o sea, con AMBU, y si este paciente está con ventilación a presión positiva y la frecuencia cardíaca sigue siendo menos de 30, ¿qué conducta se sigue? Esto es general, ¿ya? Ya estás ventilando a tu paciente que se supone ha nacido con algún problema de presión, entonces lo que tienes que hacer es seguir con las ventilaciones, tienes que seguir el AMBU, acuérdense del ABC, seguir con el AMBU, y como está bradicárdico menos de 60, entonces comienzas a tus BPPs, comienzas a agregar compresiones. Y eso lo van a ver acá, ¿no? Y acá está. Entonces, aseguras de que esté bien la ventilación y ves que si la frecuencia cardíaca es menos de 60, le das BPP coordinado con las compresiones torácicas. ¿A los cuántos días se hace el control familiar del recién nacido de alta? Este es el tercer día, ¿no? Este es pregunta fácil. Una madre consulta porque su hijo lactante duerme de 15 a 16 horas al día. Lactante, ¿hasta cuánto tiempo consideran? Hasta 2 años, ¿no? Neonato, acuérdense que es del primer mes de vida, a partir del primero hasta los 2 años lactante. Hablan de lactante menor, del mes 2, 3, 4 hasta el 6, ¿no? Y lactante mayor a partir del 6. Son cortes, ¿ya? Una madre consulta porque su hijo lactante duerme 15 a 16 horas durante todo el día. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Le dice que durante la etapa de la lactancia, 2/3 partes el niño se lo pasa durmiendo. Y justo es esto lo que corresponde a las 2/3 de 24. Ya, entonces el sueño es normal. No tiene nada este casito. Niño con fiebre, tiene inyección conjuntival, lesiones descamativas en las manos y adenopatías. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, es un niño con fiebre, no me dice cuántos días, hay inyección conjuntival, lesiones descamativas en manos, hay adenopatías. ¿Cuál de estos será el diagnóstico? Ya hemos visto adelante, es una vasculitis y hablamos de la enfermedad de Kawasaki. Es una vasculitis sistémica aguda, predilección por arterias coronarias y potencial formación de aneurismas. Los criterios diagnósticos son clínicos y de laboratorio, ¿ya? Lo que más acá nos interesa y siempre nos van a preguntar es por los criterios clínicos. A la cabeza, entonces, condición sine qua non es que la fiebre sea más de 5 días, 5 o más días, y 4 de los 5 criterios: conjuntivitis, alteración de la mucosa bucal, es lengua de frambuesa o labios rojos o enantema, hay descamación de palmas y plantas, esto es un eritema palmoplantar, edema y descamación subungual, y hay un exantema polimorfo y adenopatías un poco grandes, más de 1.5 centímetros. Entonces este casito nos ha relatado todo eso, ¿no? Entonces miren el compromiso sistémico, palmas y plantas, ¿ya? Ahí también puede haber algunas veces diarrea, pero el compromiso de los vasos coronarios, esto es lo que al final incrementa más la mortalidad porque se dan aneurismas a nivel de coronarias. Entonces
También hay inyección conjuntival, la lengua en frambuesa, hay adenopatías y un compromiso sistémico. Entonces, fiebre, inyección conjuntival, lesiones descamativas en manos y adenopatías, Kawasaki. Lactante febril presenta convulsiones solo en un hemicuerpo y hemicara con somnolencia posictal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá hay un temita de lactante febril. ¿Ya? Lactante febril es un lactante que tiene fiebre y no se le encuentra foco. O sea, al menos clínicamente no encuentras foco. Le revisaste oídos, no hay signos de infección, no hay signos de otitis, revisaste garganta, no hay signos de crecimiento de las amígdalas. Entonces ya te quedan otros focos que lo vas a ubicar con exámenes de laboratorio. Ese es lactante febril. ¿Ya? Necesitas de laboratorio para saber qué es lo que tiene. Desde una infección urinaria puede tener hasta una meningoencefalitis, ¿no? Entonces, como acá ya me están dando el diagnóstico de un lactante febril, se supone que no tengo el foco de la fiebre, entonces a la cabeza siempre las infecciones del sistema nervioso y en algunos casos menos las infecciones urinarias. Pero mire, si este lactante es febril y presenta convulsiones, entonces el compromiso es del sistema nervioso central. Y además es unas convulsiones medio atípicas, ¿ve? Solamente una en mi cuerpo y una en mi cara, ¿no? Y después de eso queda con compromiso de conciencia, ¿no? Es un poco posictal. Entonces, convulsión febril no es esto, ¿no? No es la clínica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la convulsión febril las convulsiones son generalizadas, no son focalizadas como acá. Otitis media, una otitis media, más bien todo esto sería un cuadro quizás producto de una complicación de la otitis, ¿no? Entonces meningitis, sí, podemos estar ante un caso de meningitis. Hipoglicemia no tiene por qué focalizar, si bien hay convulsiones por hipoglicemia también son clónicas, tónicas generalizadas. Y no tiene clínica de absceso porque cuando es absceso generalmente son picos que no ceden y aparte tendría que tener signos de focalización, ¿no? Acá son convulsiones que son focales, que es muy diferente a signos de focalización como por ejemplo la presencia de Babinski, ¿no? O alteración de pares. En un hijo con madre con rubiola, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Entonces acá nos dicen CIB, CIA, persistencia del conducto arterioso, transposición de grandes vasos o tetralogía de Fallot. Entonces hablamos de rubiola. Entonces la rubiola es un virus, el virus de la rubiola pertenece a la familia Togaviridae, género rubivirus, es un virus ARN, ¿no? Estas son sus dimensiones de 50 a 60 nanómetros y contiene 3 antígenos, E1, E2 y el C. El hombre es el único reservorio y la infección se puede transmitir en cualquier momento del embarazo, ¿ya? Ahora, entonces si la infección se da en cualquier momento del embarazo, por eso se dan las campañas, ¿no?, de vacunación, el riesgo de malformaciones va a variar con la edad gestacional. Y se dice que hay más secuelas, o sea, hay más componentes en el feto cuanto más temprano es la infección. O sea, dentro de las 16 primeras semanas, entonces el compromiso y los daños que va a traer más adelante son mayores. La severidad de la infección fetal y del número de sistemas que compromete, entonces es si es que se infecta antes de las 16 semanas. Y acá también podemos ver eso, ¿no? El riesgo, miren, una rubiola congénita, un cuadrito para ver la edad gestacional y el riesgo de transmisión y el riesgo de malformaciones. Entonces hablamos que antes de las 16 semanas el riesgo de transmisión es alto y aparte las alteraciones
¿no?, de órganos, sistemas es mayor, ¿ya? Y da una variedad de manifestaciones clínicas, y a todo este cuadro se le conoce con el nombre de síndrome de rubiola congénita. Da alteraciones oftalmológicas, de esto tienen que aprender cataratas y glaucoma, corioretinitis también, pero esto es más para toxoplasma, ¿ya? Corioretinitis es característico de toxoplasma, cataratas congénitas característico de rubiola. Alteraciones cardíacas a la cabeza, persistencia del ductus arterioso. Le puede dar alteraciones de la arteria renal, como es estenosis, pero es menos frecuente. También puede dar defectos del tabique, ya sea CIA, CIB y coartación de aorta, pero recordar acá, cataratas, ductus persistente y hipoacusia sensorial, ¿ya? Neurosensorial, los dos. Y a nivel neurológico, entonces va a haber un retraso mental y en algunos casos puede dar meningoencefalitis. Estos, cuantos son más tempranamente afectados, entonces me va a dar retardo del crecimiento intrauterino. Son niñitos que van a tener al nacimiento microcefalia, hipotónicos, van a tener síndromes trombocitopénicos, problemas de manejo de las bilirrubinas, va a haber hepatoesplenomegalia, alteración de cartílagos, toda una serie dentro de este síndrome, ¿ya? Manifestaciones tardías, entonces son niños que no van a alcanzar un adecuado desarrollo psicomotor, va a haber problemas de tiroides, problemas del manejo de la glucosa, problemas de diabetes, inclusive puede haber panencefalitis subesclerosante subaguda. Todo esto se da entonces, hijo de madre con rubiola, cardiopatía más frecuente, PCA. Es un primogénito varón que presenta vómitos explosivos y reptación gástrica en la tercera semana de vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué dicen? Estenosis hipertrófica del píloro, ¿no? Esto es característico, ¿no? Y justo se presenta en la tercera semana de vida. La clínica es que estas mamás vienen preocupadas porque todo lo que le dan de lactar a sus bebés lo vomitan inmediatamente, ¿no? 5 o 10 minutos pasó de haber lactado, haber llenado bien su estómago, como no se vacía el estómago por la hipertrofia del píloro, entonces todo ese contenido se viene y presenta el vómito, y cuando es, cuando la hipertrofia es muy considerable, es que la mamá va a observar como una masita, el píloro se contrae y se mueve y repta a nivel abdominal. Entonces la estenosis hipertrófica congénita del píloro, ¿no? El píloro sufre hipertrofia, pero ¿de qué fibras? De las fibras circulares, ¿ya? Acuérdense que hay el cile, ¿no? Circular interna y longitudinal externa. Eso es la característica, la distribución histológica, ¿no? Entonces las que se alteran van a ser las musculares, las de tipo circular, las interiores. Y esto se debe a distintas causas. Su edad, o sea, a la edad a la que se va a manifestar la clínica es a los 15 días, 45 días. Si te dice que tiene historia de vómitos desde el nacimiento, aleja la posibilidad de estenosis hipertrófica, ¿no? A la tercera semana, segunda, tercera semana empieza, ¿ya? E inclusive puede ir hasta el mes y medio. La frecuencia es pocos casos, 3 de cada 1000 neonatos, ¿ya? Y como siempre, los varones son más afectados, de proporción 6 a 1, ¿ya? Si tiene hijos de padres afectados, tienen 20% más de padecerlo, porque tienen ahí un componente genético. Y las hijas de padres afectados tienen menos en comparación a los hombres, ¿no? El cuadro clínico, entonces, vómitos explosivos, ¿no? Sobre todo postprandiales. Al examen clínico se puede palpar la oliva pilórica y se puede observar la reptación gástrica, pero no siempre. Y en la radiografía de abdomen simple se va a evidenciar distensión de la cámara gástrica. Vamos a ver más ahí. Ese es un símbolo un signo de la cuerda, ¿no? Algunos le dicen de rieles de ferrocarril. Y a la ecografía lo que van a ver es un ensanchamiento justamente del grosor de la pared del píloro, ¿no? Va a estar en más
más de 4 milímetros. Estos datos ya son muy exquisitos si quieren preguntarnos, ¿no? En laboratorio lo que vamos a ver es productos de la descompensación, ¿no? Podríamos tener una alcalosis hipoclorémica, sobre todo por vómitos, ¿no? Disminuye el cloro, disminuye el potasio por los vómitos. Ya incremento de 2 a 17 de la bilirrubina a predominio no conjugado, ¿no? La bilirrubina indirecta. El tratamiento es de HPV, entonces es quirúrgico, ¿no? Ya la operación es de Friedel-Ramstedt. Ya, entonces esto es lo que se hace, ¿no? Entonces esto es, miren el signo de la cuerda. Todo esto es el estómago y el píloro sería todo esto, ¿ve? Es como el crecimiento de la musculatura circular interna es tanto, porque la circular interna va a rodear a toda la pared del píloro, ¿no? Entonces va, como que va a estrangular el canal del píloro, ¿no? Este sería el canal. Mira lo que está pasando, la sustancia pasa casi nada, ¿no? El signo de la manzana mordida también le llaman, ¿ya? O del honguito, de la sombrilla, ¿no? Varios nombres. Y entonces se hace una cirugía, se saca, y esta es la parte que corresponde al píloro, abren esto y hacen una pilorotomía extramucosa, ¿no? Cortan la mucosa, la circular interna, y entonces ya esta partecita queda liberada y entonces puede, esto ya mejora el pasaje, mejora. La clave era esa, ¿no? Otro, lactante que presenta dolor abdominal tipo cólico, intermitente, fiebre, vómitos, hasta ahí síntomas generales, y deposiciones de color rojo, rosa grosella. ¿Cuál es el diagnóstico? Intususcepción o invaginación intestinal, ¿no? Listo, la invaginación intestinal abarca dos segmentos. El segmento proximal, que va a ser el que se introduce en el asa distal, ¿no? Ahí está su denominación. La frecuencia va desde los 6 meses hasta los 2 años y el 65% antes del año, ¿no? Igual que la estenosis hipertrofia del píloro, más frecuente en varones, miren, 3 a 1. Los varones también sufrimos, ¿no? ¿Ya? Y esto es la característica, ¿ves? De las deposiciones, ¿no? Rojo, grosella. Esto es entonces la invaginación intestinal, es una de las causas. Esto es una emergencia quirúrgica, ¿ya? Si esto no se resuelve, se perfora y hace una peritonitis. Esto entonces sería, a ver, acá ¿cuál sería el segmento proximal? Y el distal. Miren esa dilatación. Esto sería el distal, ¿no? Y el proximal, esto, que el proximal se ha metido en la parte distal, se mete, ¿no? Entonces esto se llama invaginación, ¿no? Esta partecita de acá, entonces lo que hacen es abren y sacan, pues, ¿no? A veces solamente dicen en la literatura que esto con una solución puede resolverse, pero mayormente es quirúrgico. Sacan el cemento que está intususcepcionado y entonces soluciona el problema, pero a veces puede recurrir también. Invaginación intestinal, entonces. Niño de 11 meses de edad con fiebre, convulsión tónica clónica generalizadas. Acá miren, es un niñito que tiene 11 meses, fiebre, convulsiones tónico clónicas generalizadas de 15 minutos de duración, letárgico con hemiparesia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué tipo de convulsión? ¿Ah? Ya saben la definición, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? ¿Y por qué compleja? En realidad acá te puede desviar, ¿no? Pero habíamos dicho que las convulsiones febriles complejas eran más de 15 minutos. Y acá tienes un dilema. Tónico crónicas generalizadas van con simple, pero el tiempo no va con ninguno de los dos. Pero esto te ayuda. Hemiparesia, y está letárgico, ¿no? Con hemiparesia, o sea, hay focalidad, entonces es una convulsión compleja. Listo, ahora nefrología. Es un niño con edema, proteinuria, ¿no? ¿Qué más? Aumento de colesterol sérico y oliguria. Ya sabemos que es oliguria, ¿no? Proteínas. La cantidad de proteínas en orina
máximo al día debe ser 150 miligramos en orina de 24 horas. Por encima de eso ya se habla de proteinuria, ¿ya? Entonces este es un niño que tiene edema, proteinuria, tiene colesterol elevado y orina poco, ¿no? Entonces, ¿cómo plantean en preclínicas ustedes? ¿Cómo lo denominan? ¿Qué síndrome es esto? Síndrome de hematoso iría primero a la cabeza, ¿no? ¿Y en qué patología están pensando? Si hay proteinuria, si hay edema, si hay aumento de colesterol y hay oliguria, ¿en qué pensamos? ¿Síndrome nefrítico o nefrótico? Nefrótico, ¿no? Porque para nefrítico siempre tiene que haber el antecedente de infección, ¿verdad? El nefrítico también se denomina glomerulonefritis post-infecciosa porque está asociado al estreptococo, ¿no? Del grupo A. Definición entonces. Es una alteración de la pared capilar glomerular, que hay alteración de cargas, tienen que ver varios componentes físico-químicos acá, de tal manera que hacen que estos capilares pierdan proteínas. Entonces, al perder proteínas por la orina, se da una pérdida selectiva de proteínas. Casi todas las proteínas que se pierden por la orina van a ser las albúminas. Entonces, si estamos perdiendo proteínas por la orina y principalmente albúmina, ¿cómo estará la albúmina en sangre? Va a estar disminuida, ¿no? Proteínas totales disminuidas. ¿Y de qué se encargan las proteínas en la sangre? De mantener la presión oncótica, ¿verdad? ¿Y qué es la presión oncótica? Es la capacidad que tienen las proteínas de mantener un volumen intravascular adecuado, ¿sí o no? Por lo tanto, si no hay proteínas en las arterias, en las venas, ese líquido, ¿a dónde se va a ir? Al intersticial, y por eso va a producir edema, ¿no? Aparte, también producto mismo de la fisiopatología, se va a dar incremento de colesterol y de triglicéridos. Entonces este es un niño que viene con edema de tipo nefrótico, y un edema de tipo nefrótico es aquel que es bipalpebral, sobre todo cara. Miren, el gran edema de manos y de miembros inferiores también, supuestamente, ¿no? Pero miren, este es un niño que tiene estas características, ¿no? Si se le hace un examen o sea, se le hace proteínas en orina de 24 horas, así tienen que pedir, ¿no? Proteínas en orina de 24 horas. Y si este es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora, estamos hablando de proteinuria en rangos nefróticos, ¿ya? Si es menos de 40, estamos hablando de rangos nefríticos. Más de 40 ya correspondería a rangos nefróticos. Entonces, habíamos dicho que la albúmina va a estar disminuida en sangre, va a haber edema, producto de eso, y va a haber también incremento de colesterol. Entonces el casito era proteinuria, colesterol elevado y orina disminuida. Oliguria es un síndrome nefrótico. Ahora hablemos un poquito de diarrea. Dice, ¿cuál es el número de días mínimos para definir diarrea persistente en un niño menor de 1 año con lactancia artificial? Entonces hablemos de diarrea. ¿Qué es la diarrea? Es una disminución de la consistencia de las heces. Disminución de la consistencia, no necesariamente. Antes la definición era mucho con la frecuencia, pero se ha mejorado esa definición y no solamente ahora es incremento de la frecuencia, sino también de la consistencia de las heces. Entonces hay que preguntar siempre por el patrón habitual de cómo son las deposiciones del niño. Ya esto puede estar acompañado no de fiebre o de vómitos también. Diarrea, para definir, aguda, persistente y crónica. La diarrea aguda es la que dura menos de 7 días y puede tener un rango hasta 14 días, ¿ya? O sea, menos de 7 días puede ser, pero se da un rango hasta 2 semanas para considerar aguda.
Persistente es cuando es de 2 a 4 semanas de duración, y más de 4 semanas ya hablamos de diarrea crónica. Cada uno tiene su manejo, ¿no? Entonces, acá es diarrea persistente, 12 días. Está dentro del rango, el que más se adecua también. No siempre te van a dar exacto, ¿ah? Tú tienes que jugar con las alternativas también.